Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro seminario de cada viernes de la Academia de Ecología de Zonas Áridas. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el doctor Edgar Neri Castro, que es de la Universidad, investigador de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Tenemos el gusto de tenerlo hoy aquí en este seminario hablándonos un poquito de su investigación, ¿no? De su trayectoria en los últimos años, ¿no? Hablando un poquito del doctor Neri Castro, él es biólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, realizó su maestría en biotecnología y doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM, realizó un postdoctorado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM con el doctor Alejandro Alagón, uno de los grandes investigadores respecto al tema de venenos en México. Actualmente es catedrático conocido, investigador por México en la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha realizado estancias en la Universidad de Buenos Aires, también ha realizado estancias en Tucson, Arizona, en el Instituto de Biomedicina de Valencia, España, y cuenta con más de 47 publicaciones en revistas indexadas y 7 capítulos de libro. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sin más preámbulos, Edgar, te agradezco mucho que hayas aceptado darnos este seminario y bienvenido. Cuando quieras comenzar, por favor. Muchas gracias, Alex. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a Alejandro. Estoy muy contento de participar aquí. Preparé una presentación en la cual pues puse una introducción, coloqué una introducción de más o menos 7 diapositivas, pero estas son muy importantes para poder entender lo que les quiero platicar de lo que estamos haciendo en el laboratorio en cuanto al estudio de los venenos de víboras mexicanas. En esta ocasión solamente vamos a hablar sobre víboras, sobre corales y coralillos no vamos a tocar mucho, y esto se debe pues, a que el 98-99% de la incidencia en México son ocasionadas por estas víboras. Voy a ir revisando mi reloj para cumplir con los tiempos. Y pues México tiene una diversidad impresionante en cuanto a serpientes venenosas. Aquí puse en esta tabla un top de países con diversidad de serpientes, y entre ellas pues destaca México, siendo el país con el segundo lugar en cuanto a serpientes venenosas. Nos gana Australia por mucho, ellos tienen 150 especies, pero algo muy interesante es que Australia solamente tiene representantes de la familia Elapidae. En México tenemos dos grandes familias de serpientes que pueden ocasionar problemas clínicos o problemas médicos que nos pueden mandar al hospital en caso de una mordedura, y es la familia Viperidae, que son conocidas comúnmente como víboras, y por otro lado los elápidos o conocidos como coralillos o serpientes de coral. Eh, Estas especies, las víboras ocasionan del 98 al 99% de los envenenamientos en México, y las tenemos representadas por 76 especies. Estos números fueron actualizados en julio del 2023, así que pueden cambiar y depende de los autores que uno considere, pues van a variar el número de especies, pero el patrón básicamente se conserva en todos los países. Ahora, algo paradójico es que a pesar de que somos el primer lugar en el continente americano y a nivel mundial en cuanto a diversidad de serpientes venenosas, pues en cuanto al estudio de veneno, realmente ha sido un tema que nos ha tocado durante muchos años. Y aquí solo muestro un ejemplo de esta gráfica, que si uno busca en PubMed con palabras claves como Crotalus, Venom, más el país de interés, pues uno encuentra que, por ejemplo, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, tienen estudios de sus venenos de serpientes desde los años 80, desde los 70, ya hay un número importante de publicaciones que por lo menos contienen las palabras claves que les acabo de mencionar. Y estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos, que tenía en esos años, en los 70, en los 80, 70 publicaciones acerca de los venenos. Vean, México básicamente en el 85 al 2009 tenemos una publicación, dos a lo mucho por año,
que incluyen estas palabras, no necesariamente que se esté estudiando el veneno de esas serpientes, de serpientes mexicanas, sino simplemente que podían contener en el título o en el abstract palabras como las que ya les mencioné. Y en los últimos 10 años pues, hemos hecho un esfuerzo muy importante tratando de cubrir estos estudios y vean cómo en los últimos 10 años ya empezamos a generar publicaciones acerca del conocimiento de esto. Esto no solamente es tener un número de publicaciones, sino es el contenido de estas publicaciones realmente son muy importantes para dos cosas. No podemos hacer de la ciencia si no tenemos conocimiento básico científico acerca de esto, de estos animales. Y la otra es que los médicos necesitan esta información para poder predecir los cuadros clínicos, para poder entender los cuadros clínicos y por otro lado, a la par, para el mejoramiento de los antivenenos, pues necesitamos conocer la composición de los venenos. Entonces, estos estudios pues son realmente muy importantes. Las víboras, como ya les mencioné, son las más importantes desde el punto de vista clínico. Las víboras que tenemos en el continente americano tienen como característica principal, pues que tienen dos colmillos o tienen colmillos en la parte anterior de la mandíbula superior. Aquí están representados en esta imagen. Y bueno, estos colmillos puede haber dos o tres o cuatro incluso, este, se pierden normalmente cuando la serpiente muerde a la presa, los pueden perder e inmediatamente lo suplen por otros. Entonces, estos colmillos o estos dientes inoculadores de veneno son los que dan la característica principal a estas víboras porque estos dientes tienen movimiento independiente, es decir, pueden erectarlos de manera independiente y muchas de las veces, por ejemplo, pueden morder y solamente erectar uno y morder con un solo colmillo, ¿no? Esto lo menciono porque la literatura viejita siempre nos habla de ver dos marcas de colmillos en el sitio de la mordedura y pues esto muchas de las veces ni siquiera se ve así, muchas de las veces se ve como un resguño porque la gente cuando siente la mordedura se jala, entonces puede verse de diferentes maneras. Todas las víboras mexicanas tienen foseta termorreceptora. Esta foseta es muy importante, nos ayuda a identificar a las mexicanas porque se encuentra entre la nariz y entre el ojo. Van a ver esta foseta termorreceptora. Normalmente es más grande que la narina en la mayoría de las especies y en muchos lugares las vamos a encontrar que las llaman cuatro narices y pues se debe a esta característica. En cuanto al aparato venenoso, pues las serpientes tienen glándulas de veneno y están situadas abajo y hacia atrás de los ojos. Esto es importante porque obviamente las serpientes, por lo menos no en México, no hay serpientes que tengan glándulas de veneno en otra región del cuerpo. Solamente las vamos a encontrar aquí. Y no secretan veneno hacia la piel o hacia otra parte. Solamente esta glándula productora de veneno, junto con unos músculos que están rodeando a esta glándula que se llaman músculos compresores, hacen que el veneno viaje por un pequeño conducto y sea depositado en este hueso, en el maxila. Y una vez depositado aquí, pues escurre. Obviamente esto viene con presión, pasa a través de los dientes inoculadores de veneno y es como se genera el envenenamiento. Todo ese proceso pasa en fracciones de segundo. Desde el punto de vista biológico, pues los investigadores tratan de darle un objetivo a tener veneno y entre los que destacan y ya muy conocidos, pues es matar a la presa, predigerir y defensa. La que a nosotros nos interesa por la parte clínica, pues es la parte de la defensa. Los venenos de víbora son mezclas muy complejas como proteicos, pero los que realmente nos interesan son los proteicos porque son los que ocasionan todo el cuadro clínico después de un envenenamiento. Los componentes no proteicos son importantes, pero son más importantes desde el punto de vista de la presa. Y muchos de ellos son cofactores para que pues las enzimas puedan llevar a cabo su función. Ahora,
Esto de que tienen más de 50 a 100 componentes distintos es muy relevante porque en la parte clínica se habla de un multienvenenamiento debido a que cada una de estas moléculas puede tener diferentes acciones o diferentes blancos en el organismo. Entonces, puede haber que una serpiente pueda ocasionar problemas neurotóxicos, problemas de coagulación, problemas miotóxicos, etcétera. Todo va a depender de la composición de sus venenos. Afortunadamente, toda esta gran variedad de componentes proteicos se pueden agrupar en familias proteicas. ¿Qué significa esto? Bueno, que las proteínas tienen características similares entre ellas y que esto nos permite, ya sea por función o por secuencia de aminoácidos, agruparlas en familias proteicas. Este es un gel que representa el veneno de una especie que se llama Misquatlus melanurus, y lo que quiero mostrar es que cada uno de estos puntos que se ve en el gel, pues es una proteína diferente. En este gel de 2 dimensiones se separó por peso molecular y por punto isoeléctrico. Entonces, como pueden ver, y posteriormente, junto con el doctor Juan Calvete en España, lo que hicimos fue identificar cada una de estas proteínas, mandarlas a secuenciar e identificar qué son. Una vez que sabíamos qué son, agrupar en familias proteicas. Y vean, todo esto que está en rojo es una familia que se llama serinoproteasas. Vean cómo tiene características muy diferentes. Las de aquí arriba pesan más que las de aquí abajo. Y el punto isoeléctrico, es decir, el pH al cual no tienen carga, es diferente. Las de acá tienen un punto isoeléctrico más cercano al pH ácido, mientras que las que están hasta acá tienen un punto isoeléctrico más cercano al básico o más básico. Esto quiere decir que tienen características diferentes estas proteínas. Por lo tanto, la probabilidad de que generen diferentes problemas en sus sitios blancos, pues va a ser todavía mucho más probable. Entonces es por eso que los venenos pueden ocasionar una gran cantidad de sintomatología o cuadros clínicos en una persona mordida. Ahora, afortunadamente, todas estas familias proteicas se agrupan y las más importantes dentro de los venenos de víboras suelen ser 3 o 4 proteínas. Generalmente son las fosfolipasas, las metaloproteasas y las serinoproteasas. Se han reportado más de 60 familias proteicas, pero el resto están en proporciones mucho más bajas. Y en el caso de las víboras, las otras proteínas generalmente no ocasionan problemas tan relevantes en la clínica. Hay excepciones, obviamente, pero generalmente no lo hacen. Ahora, ¿qué hacen estas familias proteicas? Esto solo lo voy a mencionar de manera muy, muy general, porque hablar de cada una de ellas, qué hace, pues sería tema para una presentación básicamente, ¿no? Y además no soy especialista en esas ocasionan de manera indirecta hemorragias en los vasos sanguíneos, ¿sale? Dañan la membrana basal o la matriz extracelular que cubre a los vasos sanguíneos y que le dan sostén, y por lo tanto, una vez que degradan estas proteínas, que generalmente es colágeno, elastina, laminina, los distintos tipos de colágeno, pues debilitan al vaso sanguíneo. La misma presión de la sangre hace que haya rupturas en los vasos sanguíneos y por lo tanto tengamos hemorragias. Por otro lado, están otra familia de proteínas que se llaman serinoproteasas, y estas serinoproteasas eh, ocasionan bueno, ocasionan muchas cosas, pero uno de los más relevantes es una subfamilia, un tipo de serinoproteasas que se conoce como thrombin-like, similares a trombina, que lo que ocasionan es degradación del fibrinógeno. El fibrinógeno es una molécula muy relevante en nuestro cuerpo. Una herida, impide, junto con las plaquetas, que salga la sangre y forman un tapón plaquetario. En esta imagen lo que les muestro es un borrego que fue envenenado con un veneno rico en serinoproteasas, en thrombin-like, y lo que podemos observar es que al minuto 0, antes de inyectarle el veneno, nosotros tomamos una muestra de sangre del borrego y el borrego puede coagular de manera correcta. Entonces nosotros dejamos el tubito ahí media hora y se forma este coágulo que ven acá, que posteriormente pasamos a esta figura, ¿no? Entonces se forma el coágulo sin ningún problema
y después de 6 horas el borrego comienza a tener problemas de coagulación y vean, al tiempo 9, a las 9 horas, el coagulito ya es muy pequeño. ¿Por qué? Porque las serinoproteasas ya comenzaron a degradar el fibrinógeno y por lo tanto ya no hay fibrinógeno que ayude a formar el coágulo. De las 12 a las 36 horas de plano el fibrinógeno. Y esto suele pasar en pacientes. Uno mide fibrinógeno y son cero. Entonces, ese tiempo en el cual la persona no puede coagular es muy tenso, es muy importante porque de haber una hemorragia interna que pueden ocasionar las metaloproteasas, pues puede generarse una hemorragia interna pues muy grave que lleva a la pérdida de la vida de un paciente, ¿no? Y más si esto se pudiera generar en un órgano de gran importancia. Entonces, vean, a las 48 horas el borrego ya comienza a tener fibrinógeno, comienza a generar un coágulo, aunque este no es muy estable y no es muy estético, comienza a generarlo. A las 72 horas ya hay una recuperación, 96 ahí va, y a las 120 horas el borrego recuperó el fibrinógeno completamente. Entonces, vean cómo estas dos familias proteicas actúan muy a la par para generar un que es una hemorragia. Y en venenos de víboras y sobre todo en venenos de víboras mexicanas tenemos dos componentes que más adelante les voy a hablar de los estudios que estamos haciendo y es importante saber qué hacen. Una se llama crotoxina y la otra se llama crotamina. Ambas son consideradas neurotoxinas, aunque actúan de manera muy diferente y el cuadro clínico es completamente distinto. No voy a entrar en detalle porque no es el fin de la plática, pero solo quédense con que la crotoxina es una neurotoxina. Aquí es muy importante porque hace 10 años creíamos que en México solamente eran neurotóxicos los corales y que probablemente había una especie de víbora que tenía componentes neurotóxicos, ¿no? Y así está descrito en los libros viejitos, que básicamente neurotóxicos los corales y las víboras generaban otros problemas. Pues bueno, hasta la fecha hemos encontrado un montón de serpientes, de víboras que tienen componentes neurotóxicos y lo que ocasiona esta neurotoxina es que en el botón presináptico, en la unión neuromuscular en donde está el músculo y el botón de la neurona motora, esta neurotoxina lo que hace es cortar o degradar el botón presináptico. Una vez que lo corta ya no hay liberación de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que se une a receptores de los canales, entran iones y por lo tanto hay contracción muscular. Esto lo impide y por lo tanto los pacientes o las presas que son mordidas con venenos ricos en crotoxina comienzan a tener parálisis flácida, ¿vale? Y acuérdense que uno de los músculos más importantes para poder respirar pues es el diafragma. Entonces si el diafragma se ve afectado, pues la gente no puede respirar y por lo tanto puede entrar en un paro respiratorio. Por otro lado, hay otra proteína que se llama crotamina. Es una proteína, a diferencia de la crotoxina, muy chiquitita. Actúa muy rápido, se absorbe muy rápido una vez que entra al organismo. Y esta se une a canales de potasio. Y básicamente lo que hace es lo contrario a la crotoxina. Hay una contracción rígida, hay una parálisis rígida. Y vean, este paciente fue mordido por una cascabel que tenía crotamina y vean cómo tiene los dedos y la mano. No es que la tenga extendida a propósito, sino que él no la puede cerrar debido al efecto crotamina. Hay venenos que pueden tener tanto la crotamina y la crotoxina, y entonces pueden decir, ¿y entonces qué pasa si esta genera parálisis rígida y esta parálisis flácida? Bueno, la crotamina actúa muy rápido, en segundos, en minutos, entonces desde el punto de vista biológico, la crotamina, lo que hemos interpretado, lo que los científicos interpretan es que la crotamina pues sirve para morder al ratón, morder a la rata y que inmediatamente haya contracción rígida y el ratón no se pueda mover. Los ratones básicamente quedan como tablitas completamente rígidos y eso hace pues, que ya no se puedan mover, en lo que los otros componentes llevan a cabo su función y pueden matar al organismo. Entonces, ¿pero qué pasa en un paciente mordido? Bueno, la crotamina comienza muy rápidamente a actuar y hay parálisis rígida y la crotoxina generalmente su sintomatología en pacientes humanos se ve horas después de las 4 horas y el paciente dejar de tener la contracción rígida y después comienza a actuar la crotoxina, ¿sale? Este,
Debido a estas composiciones de los venenos, hay un autor en Estados Unidos que decidió llamarlos o clasificarlos en venenos tipo uno, tipo 2, y ya después mucha gente empezó a decir, bueno, también hay los venenos tipo uno más 2, que es decir, que son un intermedio entre estos dos tipos de veneno. Básicamente, de manera muy coloquial, los venenos tipo uno son venenos que son poco letales, cantidades grandes para matar a ratones, por ejemplo, pero que tienen mucha actividad enzimática. Entonces, cuando nos muerde una, vamos a tener un daño en el sitio de la mordedura muy importante, muy aparatoso, pero su veneno no es tan potente. Por otro lado, los venenos tipo 2 tienen poca actividad enzimática, es decir, generan poco daño en el sitio de la mordedura, pero tienen componentes que son muy letales. Entre ellos destaca la crotoxina. Entonces puede haber parálisis flácida y demás, y el sitio de la mordedura no ser tan aparatoso. Y hay otro tipo de venenos que tienen intermedios. Son venenos muy potentes que pueden tener neurotoxinas, pero también que generan mucho daño en el sitio de la mordedura. Y bueno, dentro de todo esto, pues hay un montón. No es una regla y no es que sean estrictamente tipo uno, estrictamente tipo 2, estrictamente tipo uno más 2. Hay todas las variantes y hay una gran cantidad, un mosaico muy grande entre esta clasificación. Esto solamente nos permite poder entender cuando damos las pláticas, pero esto es muy, muy complejo, ¿no? Este es un trabajo que ya, bueno, hicimos en el laboratorio junto con el doctor Miguel Borja, que también está en la universidad. Y es una especie que se llama Crotalus scutulatus scutulatus, una especie muy estudiada en Estados Unidos desde hace mucho tiempo, pero en México no se había estudiado. En Estados Unidos se sabía que había poblaciones, individuos que tienen este componente neurotóxico llamado crotoxina, pero que también hay otros individuos que no la tienen. Y hay los intermedios que tienen y que tienen en diferentes proporciones, ¿no? Obviamente los que tienen crotoxina son muy potentes, muy letales, no ocasionan daño, generan mucho daño en el sitio de la mordedura, pero son poco letales, ¿no? Este, entonces en México no se sabía, es una especie que, como pueden ver en el mapa, tiene una amplia distribución en México. Entonces lo que hicimos fue tomar muestras de veneno, y caracterizar el veneno y ver, pues, qué estaba pasando. Básicamente encontramos algo muy interesante. Los puntitos que están en azul, son venenos que no tienen neurotoxina, ¿vale? Entonces, son venenos, que son considerados y por lo tanto, pues generan mucha hemorragia, pero no son venenos tan tóxicos. Por otro lado, todos aquellos que están en triangulitos rojos son venenos tipo A. Es decir, tienen componentes neurotóxicos, son venenos muy potentes, y no generan hemorragias, no generan daños en el sitio de la mordedura. Y luego, por otro lado, están los triangulitos morados, que estos son tipo A más B. Entonces tenemos pues una mezcla que pueden generar hemorragias, pero también son venenos muy neurotóxicos, ¿no? ¿A qué nos ayuda esto? ¿Por qué estudiar este tipo de cosas y por qué hacer estos mapitas? Pues básicamente es muy bonito porque nos ayuda en la clínica a entender cosas. Por un lado, los pacientes que lleguen en esta región del país no tienen que preocuparse los médicos por tener, por ejemplo, este, aparatos que les ayuden a respirar, por ejemplo, estos respiradores artificiales, porque aquí no va a haber neurotóxicos. Sin embargo, en esta región del país, sí puede haber problemas neurotóxicos muy severos, ¿no? Por otro lado, si yo quiero probar el antiveneno, qué tan bueno es para esta especie, pues actualmente sé que tengo que tomar este veneno, tengo que tomar este veneno y tengo que tomar este veneno para probar. Yo no puedo agarrar uno solo y decir, ah, es bueno para neutralizar. ¿Por qué? Porque son tres tipos de veneno distintos, entonces hay que probarlo de esa manera. Este salió después y ya incluye las especies, de Estados Unidos.
pues se incluyeron nuevas muestras. Entonces, vean qué bonito es toda la distribución ya, entendiendo esta especie. Yo creo que es una de las especies más estudiadas en el continente. Y vean, tipo A en color rojo, tipo A más B en color lila o morado y tipo B en color azul. Entonces, vean toda la gran variedad y diversidad de población que hay con estos tipos de venenos, ¿no? Entonces, se vuelve muy complejo el estudio. Y bueno, la pregunta es, ¿qué ocasiona este cambio? ¿Por qué hay poblaciones con A, poblaciones con B y los intermedios? Realmente, ¿qué ocasione ese cambio? No se sabe. Lo que sí sabemos es que los que tienen la neurotoxina es porque tienen el gen, y los que no tienen la neurotoxina no tienen el gen. No es que haya una regulación intermedia. Tienen el gen, no tienen. Pero ¿qué hace que lo tengan o no? ¿Qué se generó? Miles de años probablemente hubo una presión de selección que ayudó a que se formaran estos tipos de veneno. Mucho se habla de la dieta, sí, la dieta, pero también no hay que confundir. Mucha gente dice, entonces eso significa que si me las llevo al laboratorio y le cambio la dieta, en lugar de ratones le doy ranas, va a cambiar la composición del veneno. No, la dieta pudo haber sido un factor, una presión de selección, que generó este cambio, pero a lo largo de muchos años. No estamos, que no se entienda que si yo le cambio la dieta, va a cambiar la composición del veneno. Eso no sucede en la realidad, ¿no? Otra especie que hemos caracterizado y que esta les platico porque es importante. Esta es una especie de cascabel que se llama Crotalus basiliscus, cuya distribución van a encontrar en esta región del país, básicamente. Este, es con la que se genera o se fabrica el antiveneno que conocemos como Birmex. La empresa Birmex utiliza este veneno más el veneno de Botrop asper y lo usa para generar el antiveneno. Paradójicamente, no se había estudiado el veneno de Crotalus basiliscus. Había uno o dos reportes muy sencillos, sin caracterizar detalladamente, muy general. Y bueno, en el laboratorio nos comenzamos a dar cuenta de que había venenos muy potentes y venenos poco potentes, muy parecido a lo que les acabo de explicar con escotulatas. Entonces dijimos, pues tenemos que estudiarlo, porque la empresa puede agarrar veneno de acá o de acá o de acá y inmunizar sus caballos y generar un antiveneno. Pero si los venenos son muy diferentes, pues va a generar un antiveneno contra esa región y probablemente la región que esté dejando fuera no la neutralice muy bien. O puede que sí, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Bueno, nos pusimos a estudiar este veneno. Este trabajo fue de una chica que se llama Andrea Collis, fue su trabajo de maestría. Y lo que hicimos junto con Andrea, pues fue estudiar tanto los venenos de adulto como los de juveniles. Y tomamos de diferentes regiones geográficas, aquí están marcados con puntitos, el número que está adentro indica el número de especímenes que tomamos muestra de esa región. ¿Sale? Bueno, lo que encontramos y esta figura la pongo, es muy sencilla, es algo muy fácil de hacer en el laboratorio, pero nos da una idea visual de qué tan diferentes son los venenos. Vean, todos los venenos en negro que dicen V refiere a veneno 1, veneno 2, veneno 3, para identificarlos de manera muy rápida. En la parte de arriba está la zona geográfica de donde proviene el veneno, y los V que están en moradito, en lilita, son venenos de ejemplares juveniles. Entonces, de entrada, si ustedes analizan estos geles, pues es el perfil proteico de las principales proteínas que hay de un ejemplar adulto o de un ejemplar juvenil. Y si nosotros empezamos a hacer comparaciones entre los juveniles, entre los adultos, hay diferencias, ¿sale? Entonces ya no está hablando de que hay una diferencia en la composición del veneno de adultos. Pero si comparan con los venenos de juveniles, vean que hay una diferencia enorme. Todos los juveniles, vean por ejemplo, carecen o tienen en porcentaje muy proteína de aquí en medio. Los adultos las tienen muy abundantes. Los juveniles las tienen en baja proporción. Pero los juveniles tienen estas proteínas de esta región muy abundantes, mientras que los adultos menos abundantes. Y luego algo muy interesante es que todos los juveniles tienen esta proteína
que es la crotamina, la que les hablé que genera parálisis rígida. Pasa algo muy interesante que cuando se vuelven adultos, la crotamina básicamente o la reducen a muy cercano a cero o la tienen en porcentajes de 3, 4, 5% y en estas condiciones de los geles pues no se alcanza a ver. Vean que no está presente. Esto hace muy diferente a los venenos, entonces solo quiero que entiendan que si agarraba la empresa venenos de juveniles o de adultos, pues iba a generar un tipo de antiveneno que probablemente no iba a neutralizar esto. Y es lo que Sí, realmente pasaba. Si nosotros agarrábamos veneno de juveniles, realmente no neutralizaba el veneno adecuadamente. Se requerían cantidades. Y de hecho la crotamina ni siquiera la neutralizaba. Entonces, este trabajo ayudó y fue, vamos a decirle a la empresa, pues que ahora utilice venenos de adultos de esta región, juveniles de esta región, juveniles de esta región. Y vean, no los quiero marear con tantos datos, estos datos son muy interesantes, pero los vamos a ver de manera muy general. Son los venenos que Andrea trabajó, la región en donde provienen y la letalidad. Es decir, qué tan potente es el veneno. Entre más pequeño sea el número, quiere decir que es mucho más potente. Entre más grande, menos potente. Vean solamente los venenos de juvenil andan 0.3, 0.2 microgramos por gramo de ratón. Mientras que hay venenos de adulto que se van a 15. Es decir, pues son 15, 20, 30 veces menos potentes los venenos de adultos de algunas regiones que los venenos de juvenil. Y vean los venenos de adultos. Los venenos de adultos son todos los que están en blanco. 15, por ejemplo, lo comparan, por ejemplo, con este de Zapopan, Jalisco, que es de, o este de Jalisco de 0.45. Hay diferencias enormes en cuanto a la letalidad también de los adultos. Luego, Andrea lo que hizo fue ver si la crotoxina, esta que genera la parálisis flácida, estaba presente en todos los venenos o no. Pues encontró algo muy interesante. No todos los venenos tienen crotoxina. Los que están con más, quiere decir que son positivos para crotoxina, los que están con menos, negativos para crotoxina. Y Andrea midió el porcentaje de crotoxina que hay en los venenos. También varía muchísimo. Los porcentajes van, por ejemplo, 27% versus 0% o versus 4.4%. O sea, realmente varían muchísimo. Entonces, dos cosas relevantes de este trabajo. Una, nos indica o les indica a los médicos que dependiendo la región geográfica van a tener cuadros clínicos muy distintos. No es lo mismo los que sean positivos para crotoxina. Y por otro lado, le estamos diciendo a la empresa, oye, mira, los venenos de basilisco son muy distintos, entonces hay que tener cuidado de dónde o de qué zonas geográficas agarramos el veneno para la producción de antivenenos. Entonces, lo que buscamos con este trabajo, pues es de que se homogenice, de que siempre usemos la misma mezcla de venenos para generar los antivenenos y que de esa forma cubramos gran parte del país, neutralizando no solo esta especie, sino muchas otras especies, y que los antivenenos sean homogéneos a lo largo del tiempo. Es decir, cada que cambie de lote, tengan una neutralización muy parecida para que esto pues se mantenga lo más homogéneo posible. Este tipo de trabajos pues lo hemos hecho con diferentes especies de cascabeles, hemos encontrado muy similares a esto, de que algunas cascabeles tienen crotoxina, otras no. Las que tienen, algunas tienen, en algunas localidades tienen, en otras no. Y bueno, esto solamente las crotoxinas estaba reportado para víboras o víboras de cascabel, para serpientes de cascabel. Luego, pues hace algunos pocos años, el doctor Bruno Lomonte en Costa Rica encontró que en una botrytis, en una especie de víbora arborícola, había crotoxina, una crotoxina muy parecida a la de cascabeles, pero cuando la inyectaba en ratones no era tan letal como la de cascabeles. Entonces, cuando vimos ese trabajo nos llamó mucho la atención y dijimos, es probable que en víboras que no sean cascabel también encontremos esta neurotoxina y nos fuimos a especies y curiosamente solamente una de ellas tiene esta crotoxina que nosotros decidimos llamar esfenotoxina. Entonces, esto se volvía muy importante desde el punto de vista evolutivo porque ahora no solamente las cascabeles, sino que otros géneros de víboras también tienen este componente neurotóxico.
Y bueno, luego, y bueno, está en 12.9% dentro del veneno, hicimos el proteoma de esta especie. Y luego nos fuimos a buscar a un género que se llama Miscuatlus. Este género también está compuesto por tres especies. Ya de paso, este género es endémico para México. Y en Miscuatlus melanurus encontramos otra neurotoxina muy parecida a la de cascabeles. Cuando uno las compara, se parecen en 80-85% de similitud. Decidimos llamarla melanurotoxina, entonces otro género más con este componente neurotóxico. Este, este género tiene otras dos especies que apenas estamos estudiando y que vamos a sacar la publicación muy pronto. Este, y que aparentemente también tienen componentes neurotóxicos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, realizamos un mapa de distribución de víboras con componentes neurotóxicos, esto muy enfocado a la parte clínica, a los médicos, para decirles, oigan, pues en estas regiones del país, que está marcada en rojo, puede haber veneno de víboras neurotóxicos. Entonces, no te confíes, no todo, no solamente los venenos de coral tienen componentes neurotóxicos, sino que también podemos encontrar en víboras. Y bueno, este es el número de especies que hemos registrado con componentes neurotóxicos, no solo nosotros, sino que a otros grupos de investigación. Y los que están en color azul son especies en los cuales hemos encontrado positivos para crotoxina y negativos para crotoxina, ¿sale? En los que están en negro solamente hemos encontrado ejemplares positivos para crotoxina. Y bueno, otro trabajo que hicimos recientemente fue estudiar el veneno de estas víboras que a mí se me hacen animales muy bonitos, son unas especies de cascabeles que son conocidas como cascabeles de cola larga. Son muy bonitas, muy interesantes. Este, son pues animales muy intrigantes porque se conoce muy poco acerca de ellos. Realmente hay un grupo de personas que tienen un grupo que se llama Hermex, que realmente son los que han hecho un gran trabajo en la parte de campo y que nos han ayudado con muestras de veneno para poder entender este tipo de especies que a la fecha no son de gran importancia médica porque se encuentran en zonas primero peligrosas socialmente para México, entonces son lugares en donde pues, prácticamente no hay envenenamientos por esta especie, pero se comienzan a ser muy populares en la parte de tenerlas como mascotas. Entonces, pues realmente en algún momento van a comenzar a ser de importancia médica. Y a mí en lo particular me interesaron porque evolutivamente, filogenéticamente, están en un gran grupo de víboras con componentes neurotóxicos. Vean, este es el grupo de las cascabeles de cola larga, está muy emparentado con este grupo que se conoce como el grupo Viridis, y dentro del grupo Viridis hay un montón de especies con venenos neurotóxicos. Entonces era muy interesante saber si este grupo de cola larga tenía neurotoxinas o no. Realizamos el estudio, realizamos proteoma, realizamos actividades biológicas y en resumen encontramos que no tienen componente neuronal. Interesante porque la teoría dice, o lo que estamos encontrando y los datos que se han generado en todo el mundo es que las víboras que llegaron al continente americano tenían este componente neurotóxico y que después lo fueron perdiendo algunas y otras lo conservaron. Entonces, esto refuerza todavía más ese tipo de explicaciones. Y ya por último les quiero platicar qué estamos haciendo con los antivenenos, que todos estos estudios que tienen que ver también con los antivenenos. Y bueno, les platico, en México tenemos dos antivenenos para víboras, uno fabricado por una empresa que se llama Silanes, el antiveneno se llama Antivitmin, y el otro antiveneno fabricado por Birmex. Ambos antivenenos son muy buenos, son pues muy buenos neutralizando los venenos de lo poco que se conocía, pero también hay huecos en los cuales no se han hecho estudios. Muchos de los géneros de víboras mexicanas no habían sido analizados en cuanto a qué también son neutralizados por los antivenenos. Este es un trabajo que ahorita tenemos en revisión, está a punto de publicarse en algunos, tal vez un mes, unos días, y lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, el género Aquistrodon es difícil de neutralizar por los dos antivenenos, tanto por Bioclon como por Birmex. Entonces, se requiere mayor cantidad de antivenenos para neutralizar esta especie.
Especies como Metlapilcoatlus numifer son especies difíciles de neutralizar. Tanto para los dos antivenenos se necesitarían cantidades grandes de antiveneno para neutralizarlos, ¿sale? Ophryacus xenofris, el mismo caso. Y hay venenos que son muy bien neutralizados, por ejemplo, Mictlantecutli, por los dos antivenenos se neutralizan súper bien, ¿no? Entonces, este tipo de trabajos, pues también busca decirle a las empresas, oigan, ayuden a generar antivenenos, hay que mejorar los antivenenos para que neutralicen mayor número de especies. Esta grafiquita es del trabajo de Andrea y lo que hicimos con Andrea fue ver el antiveneno Birmex, 3 lotes diferentes que están marcados aquí en estos colores, qué tan buenos son para neutralizar 4 venenos de mismo Crotalus basiliscus. Entonces vean que el veneno 3 es neutralizado de manera distinta al veneno 10 y mucha diferencia entre el veneno 6. Entonces, ¿qué es lo que estamos graficando aquí? El número de dosis letales medias que son neutralizadas por cada vial. Básicamente, entre más grande sea la barra, quiere decir que el antiveneno neutraliza muy bien ese veneno. Entonces, el veneno 6 es muy bien neutralizado, se neutralizan muchísimas dosis letales medias, mientras que el veneno 3, por ejemplo, es menos neutralizado. Entonces, vean las diferencias tan grandes dentro de una misma especie. Entonces, lo que queremos nosotros con este tipo de estudios es que se homogenice, que todos los lotes que salgan neutralicen muy similar y que neutralicen muy similar a todos los venenos. Y bueno, es un trabajo que estamos haciendo actualmente. Y ya para terminar, 2 diapositivas más. Actualmente estamos haciendo estudios ya muy enfocados a la parte clínica. Llega una persona mordida, le toman muestra de sangre, nos mandan la sangre y nosotros medimos la cantidad de veneno que había en el paciente antes de que le pongan el antiveneno y después de que le pongan el antiveneno. ¿Cuál es el objetivo de esto? Tratar de estimar, dependiendo la gravedad del caso, cuántos antivenenos se necesitan poner. ¿Por qué? Porque en México todavía no está muy bien estandarizado. Hay médicos que ponen 10, hemos sabido de casos que se ponen 30, 100 antivenenos. Entonces lo que queremos es homogenizar y decir, ¿saben qué? En un caso leve, pongan tantos viales, pongan tantos, en un caso muy grave, pongan tantos. Esto lo vamos a lograr con este estudio que estamos haciendo. Entonces, aquí agradezco a varios hospitales, al doctor Jorge López de León, al doctor Madrigal, a la doctora María del Carmen Gutiérrez, que nos han ayudado a generar este tipo de muestras y este tipo de estudios. Entonces, este es un trabajo de una alumna que se llama Michelle, de maestría, y lo que está haciendo es estudiar qué cantidades de veneno hay en sangre de una persona mordida y qué cantidades de antiveneno hay en esa misma persona que ya fue tratada con el antiveneno a lo largo de su estancia en el hospital. Y bueno, va a generar datos muy, muy interesantes. Y bueno, ya por último, pues agradecer estos trabajos que yo presenté, pues es el trabajo de muchísima gente que hay atrás de todo esto, a las instituciones que nos otorgan el dinero para hacer las investigaciones. Y bueno, pues muchas gracias, Doc, por la invitación. Muchísimas gracias, Edgar, por este interesante seminario respecto a los venenos, ¿no? Que es un tema que a muchos de nosotros nos llama la atención. Tenemos tiempo para preguntas. Yo quiero comenzar con una pregunta que me llamó mucho la atención de un tema que hablaste sobre la variación ontogenética en juveniles. Por ahí está Sí, esta idea, ¿no? Que de repente cuando tienes accidentes con ejemplares juveniles, pues de repente sueltan todo el veneno y por eso la gente luego se intoxica más que con mordedura de adultos. Entonces, ¿realmente es por la cantidad del veneno o esta variación ontogenética de la crotoxina que nos mencionabas en juveniles? sí. Dos cosas. Un adulto siempre va a inyectar más cantidad de veneno, entonces, pues siempre la mordedura de un ejemplar adulto es más grave que la de un juvenil. Ahora, en algunas especies, en algunas, no en todas, el veneno de los juveniles es más potente que el de los adultos, como vimos en Crotalus basiliscus. Pero, esto de que inyectan todo el veneno, por lo menos en mi experiencia, por lo menos con las Iberio, no es, desde mi punto de vista, no es real, porque cuando nosotros hacemos las extracciones de veneno, vemos que los juveniles controlan muy bien la cantidad de veneno que van a inyectar,
muchas de las veces muerden, hacen todo, contraen los músculos y no nos dan veneno. Entonces está hablando de que realmente controlan muy bien la cantidad de veneno que nos dan. Y luego lo hacemos por repeticiones y vemos que los individuos nos dan cantidades muy similares. Cuando hacemos el masaje de la glándula de veneno, vemos que todavía había veneno. Entonces, realmente controlan muy bien. Y en resumen, pues las mordeduras por adultos siempre van a ser que lo de los juveniles. Perfecto, Edgar, muchas gracias. Aquí ya Sí. tenemos algunas preguntas en el chat. Claudia Etzel nos pregunta, ¿se conoce la ruta por la cual las víboras producen su veneno? ¿Hay alguna diferencia entre el veneno que produce una sola serpiente en periodos de tiempo cortos, días, meses o años, y los animales que son inmunes al veneno de algunas víboras, como los tlacuaches o las uricatas? ¿Cómo es que neutralizan una cantidad tan amplia de proteínas? Bueno, en realidad son tres preguntas ahí, ¿no? Sí. La glándula de veneno se encuentra en ese sitio y son las productoras del veneno. Entonces, básicamente son estas células que secretan el veneno y que están especializadas en generar el veneno. No hemos medido, nosotros ahorita los estudios son de manera general, pero uno puede entrar en detalle en muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, agarrar ejemplares en la zona, en la época de lluvias y agarrar veneno del mismo ejemplar si lo tuviéramos marcado en condiciones de campo, pero ahora en épocas de seca. Sería muy interesante estudiar el veneno, es cosa que no se ha hecho. Este, Desde mi punto de vista, si llegara a haber variación en mínimas desde el punto de vista clínico, evolutivo y de cómo se regula la composición es muy interesante, pero son trabajos pues, que haremos ya más adelante, ¿no? Lo que siempre les digo es, ahorita estamos enfocando como el recurso económico, nuestro tiempo, todo, en ese hueco que ya estaba desde hace años, que no hemos caracterizado los venenos de las principales víboras que ocasionan mordeduras, y una vez que hayamos cubierto eso, entonces ya nos vamos a poder dar unos lujitos de entender ya más parte evolutiva, más parte de regulación venenos, ¿no? Y la última era ah, Mencionaba, de los animales que son resistentes al veneno. Ese es un tema también muy bonito, muy interesante. Por ejemplo, los tlacuaches, los didelphis, pues tienen cierta resistencia al veneno de víboras. Y esto se debe a que en su sangre hay inhibidores de enzimas. Entre ellos han descrito inhibidores de fosfolipasas, inhibidores de metaloproteasas. Entonces, no quiere decir que no les pase nada, sí hay un daño en ellos, pero neutralizan las principales familias proteicas de los venenos. Entonces, sí hay un daño en ellos, sí se genera un daño, puede haber mordidas de animales muy grandes que sí los puedan llegar a matar porque no tengan los suficientes inhibidores para inhibir todas las moléculas que les inyectó, pero de manera general, pues la serpiente no inyecta todo el veneno y ellos suelen tener ese tipo de inhibidores. Ahora, ¿qué se ha hecho con esos inhibidores? Pues se han estudiado. ¿Por qué no se han vuelto antivenenos? Porque, insisto, solamente familias proteicas y contra otras no. Lo que sí es que se han hecho estudios y probablemente en un futuro mediano, no muy lejano, se utilicen estos inhibidores para complementar los tratamientos con los antivenenos, ¿no? Perfecto, Edgar, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por estas interesantes preguntas. Yo tengo una pregunta respecto a cuál es la posición de México como país en este tipo de investigación respecto a Latinoamérica, ¿no? Sabemos que países como Brasil, Costa Rica, Brasil, ¿no? El Instituto Butantan está haciendo este tipo de estudios que son de los más importantes, ¿no? ¿Cuál es la posición de Sí. México? ¿Qué tanta colaboración hay con otros países? Sí, en cuanto a antivenenos, México es líder mundial en la producción de antivenenos. México, las empresas mexicanas producen antivenenos para gran parte del mundo y tienen amplia experiencia. En cuanto al estudio de los venenos, ahí sí estamos muy por debajo de muchos países, como bien mencionabas, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, pero afortunadamente, pues ahora estamos haciendo muchas colaboraciones con estos países que nos ayudan a, pues, a tener experiencia, a centrar los estudios en las partes
donde ellos ya pasaron por esta parte y ya saben cuáles son los estudios más importantes, más relevantes desde el punto de vista clínico, y pues nos estamos aliando con ellos para poder hacer este tipo de estudios, ¿no? Sobre todo estamos trabajando con gente de Estados Unidos y con gente del Clodomiro Picado en Costa Rica que tienen amplia experiencia en estos estudios de venenos. Gracias, Edgar. Y llama la Sí, atención, ¿no? De que en México, como bien lo decías, ¿no? Empresas como Silanes incluso han abierto mercado en África o en Asia, ¿no? Vendiendo sí, favoterápicos. Y mencionas, ¿no? Que está esta contraparte, ¿no? De que la investigación que ustedes están realizando a comparación con otros países, pues todavía está creciendo y falta mucho, ¿no? sí, sí, sí. Sí, de hecho los antivenenos mexicanos, tanto Birmex como Silanes, son muy buenos, pero tuvieron mucha suerte al elegir los venenos que usan actualmente. Tuvieron mucha suerte porque prácticamente los agarraron porque ocasionaban un número importante de mordeduras en México, pero en ese momento no se conocía la caracterización de los venenos. Entonces, Claro. afortunadamente, los venenos que se eligieron para ambas empresas son venenos muy buenos. Ahora lo que estamos haciendo es afinarlos y todavía mejorarlos mucho más. Los antivenenos en México todavía, o sea, son muy buenos, pero los podemos hacer excelentes todavía. ¿Por Mm. qué? Porque al tener una gran diversidad de víboras que tenemos en el país, las empresas tienen un reto muy grande. Imagínense, de entrada, solo así, de manera sencilla, tienen el reto de neutralizar 76 especies de víboras. Pero ahora súmenle que hemos encontrado que una misma especie puede tener variación a lo largo de su distribución geográfica, donde ya son más tipos de veneno. Súmenle que Claro. puede tener variación de juveniles a adultos. La Mm. gama de venenos con la cual se ven enfrentados estos antivenenos es muy grande. Entonces, afortunadamente, pues todavía hay mucho que hacer en investigación para mejorar estos antivenenos. Incluso lo que mencionabas, ¿no? En la parte final de uno de tus estudiantes, ¿no? ¿Qué tanto le tienes que inocular al paciente, ¿no? Que es algo que Exacto. muchas veces hasta en los grupos en los que estamos de toxicología se discute, ¿no? Ponle un flavoterápico, ponle dos, ponle tres. ¿Cuánto es suficiente o necesario para... Sí, exactamente. Además nos basamos mucho en información de otros países, pero lo que no alcanzamos a comprender, te pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, en Tailandia, el antiveneno de Tailandia, si uno lo compara en cantidad de proteína a los mexicanos, un vial de la Cruz Roja tailandesa equivale a cerca de 20 viales mexicanos. Entonces, no nos podemos basar en la literatura de ellos en donde dicen, a un paciente Claro, por cobra le ponemos 10 viales, no le podemos claro. poner 10 en México. Entonces, son cosas que la mayoría de los médicos no saben Mm, y que a veces se van con la literatura queriéndolo comparar, pero realmente en México mm. tenemos que hacer nuestra propia nomenclatura y nuestras propias reglas para decir cuántos viales hay que inyectar. Claro, mucho, mucho todavía, ¿no? Por estudiar. Sí, Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Si alguien quiere abrir sus micrófonos, si no escribirlo en el chat, con mucho gusto. Mientras otra pregunta, Edgar, respecto a los tipos de venenos de escultulatus que nos tendrá que ver también con estas situaciones de las subespecies que manejan, ¿no? Los herpetólogos. No tendrá que ver que a lo mejor en lugar de subespecies estemos hablando de especies bien, bien diferentes. ¿Qué tanto se conoce esa parte? sí, de hecho en México ya no se han publicado, pero ya van muy avanzados en esa parte. Y sí, también tiene un porcentaje importante de que no conocemos todavía la taxonomía. De hecho, es un tema súper interesante y digo, es un tema que tú dominas muy bien. Nosotros desde hace muchos años que ya tenemos muy claro que en primera la taxonomía va a cambiar, este, conforme el tiempo, porque hay más gente interesada y hay mucho más tecnología para hacerlo. Nosotros siempre que trabajamos un veneno damos la zona geográfica, fotografías, etcétera, para que si en el tiempo cambia, la gente pueda hacer el cambio. Un ejemplo muy claro, trabajamos mucho con Crotalus de Veracruz como Crotalus simus de Veracruz. Actualmente ya es Ah, Mictlantecutli. Entonces, mm. la gente que ve el trabajo y se pone a revisar un poquito va a decir, ah, bueno, ahora ya no es simus, ahora es Mictlantecutli. Y tratamos de hacer eso para que en un futuro que ya se conozca bien la parte taxonómica, pues no genere este tipo de confusiones.
Claro, ¿no? La importancia de la ciencia básica y el impacto que tiene en lo que hacen ustedes, ¿no? En la parte de ciencia aplicada, ¿no? Yo creo que Sí, es fundamental, ¿no? sí. Perfecto, mi estimado Edgar. Pues desafortunadamente ya se nos está terminando el tiempo, ya no tenemos tiempo para más preguntas y yo te agradezco mucho por este interesantísimo seminario. No sé si quieras agregar algo más para finalizar, por favor. No, pues muchas gracias y gracias. Cualquier información que quieran o cualquier cosa, Alex les puede pasar mi correo y con mucho gusto. Perfecto. Pues te agradezco de nueva cuenta. Con esto terminamos nuestro seminario del día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo, su espacio y les hago la más cordial invitación para el siguiente viernes. Vamos a tener a a la candidata doctora Isabel Navarro, alumna mía de doctorado, que va a presentarnos un seminario bien interesante acerca de la evolución y diversificación de arañas violinistas en Norteamérica, ¿no? Entonces nos vemos dentro de 8 días. Yo les agradezco de nueva cuenta, que pasen un excelente viernes y fin de semana. Muchas gracias, Edgar. Un abrazo. Nos vemos, un abrazo. Cuídense.